me atrae bastante. De parte de nuestro rector, me voy a quitar algo aquí en la pantalla que me está... Ahí está, disculpen. De parte de nuestro rector, el maestro en Economía y Negocios, Ignacio Flores Ruiz, y de la mía también, obviamente agradezco a todos los presentes en este importante e interesante evento sobre la presentación de la trilogía acerca del libro, del pueblo originario Seri, sí. Trilogía que trata sobre historia del pueblo Comcac. Muy interesante. Estuve investigando un poco y la verdad es que está bastante interesante. Sobre todo porque pienso yo que en nuestro México y en América muchas personas pensamos o hemos pensado que pues nuestra historia se debe a la llegada de los españoles, una idea errónea, ¿no? Que en mi caso al menos tuve, sobre todo desde niño. Como si no tuviéramos ya una historia milenaria en nuestros pueblos originarios, como en este caso que nos ocupa hoy, la historia de los Comcac, una historia, una narrativa, yo diría, para ser contada o en este caso, pues más bien, pues para ser leída. Entonces, estas tres partes de un libro que aquí se presentan sobre el pueblo originario Seri de Alberto Mellado Moreno, el ingeniero Alberto Mellado, son el tipo de libros valiosos, pienso yo, que nos dan la oportunidad de conocer la importante historia de los pueblos originarios y que hoy los miembros de la Academia de la Licenciatura en Educación Intercultural de nuestra universidad, a quienes agradezco mucho por este esfuerzo, por traernos pues la presentación de esta trilogía sobre el pueblo originario Seri, la cual está titulada Los Comcac, una historia narrativa, del escritor Alberto Mellado Moreno, y que el doctor Alejandro García García pues nos va a hacer a todos por su presencia, sobre todo gracias a Alberto Mellado Moreno y al doctor Alejandro García García. Felicidades por este interesantísimo e importante evento y adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por su presencia y gracias por las atenciones del señor rector, Ignacio Flores Ruiz. Quisiera también comentar que recientemente nosotros tuvimos el aniversario luctuoso del doctor Jesús Ángel Ochoa Zazueta, el 24 de mayo, y que nosotros lo hemos tenido muy presente. Fue el que realmente fundó nuestra universidad, le dio rumbo a nuestra universidad. Y también quisiera reconocer el trabajo antropológico que realizó aquí en el noroeste. Definitivamente conoció también a los Comcac, estuvo en Sonora, en Sinaloa, en Baja California y tiene documentos muy, muy importantes, ¿verdad? Da fe de esa diferencia que hay de este pueblo, del pueblo Seri, ¿verdad? Con los demás pueblos, que, bueno, cuando menos para nosotros sigue siendo como un misterio, ¿verdad? El cómo es que este pueblo llegó ahí, se ha mantenido, ha resistido los embates de la colonización y, y es de gran interés académico. Entonces, pues sin más preámbulos, voy a dejar al doctor Alejandro García para que él empiece los comentarios y presente al ingeniero Alberto Mellado Moreno. Adelante, doctor García. Sí, normalmente me voy a bajar el teléfono de volumen totalmente. Bueno,
conozco, no tengo el gusto de conocer personalmente a Alberto, pero ya hemos intercambiado muchísimos diálogos, etcétera. He estado en Punta Chueca, he podido corroborar con él mucha de la información que luego yo vertí acá. Y bueno, yo creo que acá yo mismo hago un perfil del autor, en donde pues describo un poco cuál es la postura desde la cual escribe, ¿no? Yo creo que más que presentarlo en términos curriculares, sería presentarlo en términos de su obra, ¿no? Por sus Exacto. frutos los conoceréis, creo que ayer escuché la frase. Entonces yo creo que vamos a conocer sus frutos, este trabajo, esta obra de 3 tomos, que es un verdadero documento histórico muy relevante y que, como decía el doctor Celso, el maestro Celso, no sé, es muy relevante en términos históricos para... Se cerró el micrófono, doctor García. Perdón, no sé desde cuándo sucedió. Estaba comentando que efectivamente el trabajo de parte como menciona el maestro Celso Armenta, tiene esa cualidad de velar, de permitir romper con esas fábulas históricas que se nos han contado desde que éramos niños y que seguimos arrastrando hasta el momento y que producen actos luego de clasismo, de discriminación, casi de una manera natural en nuestra educación del día a día, ¿no? Entonces, decía también al principio, no sé dónde se cortó, que más que presentar al ingeniero por su currículum, creo que habría que presentarlo por su obra, ¿no? Por ahí esto de por sus frutos los conoceréis, bueno, pues creo que podríamos hablar del fruto y ya luego podríamos abundar sobre datos curriculares, pero realmente creo que esto se trata de la obra y que aquí, digamos, hay una parte donde hablo del perfil acerca del autor, entonces ahí hablo un poco del perfil. Entonces me voy a permitir leer este documento que preparé, pues precisamente para no pasarme mucho del tiempo, pero tratando de rescatar la mayor parte de los elementos que me parecieron relevantes. Y agradezco, claro, a las autoridades de la universidad, a las gentes que hacen posible que esto se presente, que estemos aquí hablando de esto. Esto no es fácil y debo decir que, bueno, yo conozco el proyecto, la universidad desde su creación, que estuve ahí, que conocí personalmente al doctor Ochoa y que efectivamente pues me siento de alguna manera parte de esa gran familia de la Universidad Autónoma Indígena de México. Gracias por la invitación. Como antropólogo cercano a la vida de los Comcac, me ha resultado más que grato conocer la obra que a continuación trato de reseñar brevemente para potenciales lectores de este trabajo. La enorme diversidad de elementos como personajes, escenarios, eventos particulares, hace difícil realizar un resumen que pretenda abarcar todo el contenido. Así que debo admitir de antemano que aquí se pone de manifiesto aquellos rasgos de la obra que para el que escribe son más importantes en una breve presentación como esta, independientemente de que existan otros no mencionados aquí o no destacados lo suficiente según sus propias miradas luego de la lectura. La obra en sí está separada en 3 tomos. El primero ocupa el periodo de la llegada de los españoles a la independencia de México. El segundo, desde el momento de la ruptura colonizadora y la guerra contra los rancheros de la costa hasta el exilio forzado a la isla Tiburón. Y el tercer ejemplar aborda desde la salida de la isla Tiburón, el éxodo de Sosnita, la cooperativa, el ejido y la recuperación de la isla hasta la introducción del borrego cimarrón. Los textos están integrados por capítulos cortos que mantienen un hilo conductor, histórico y dramático que van articulándose a manera de cuentas en un collar de sorpresas. La división necesaria de esta extensa obra incluye en cada tomo de la trilogía espléndidos prólogos de Alejandro Aguilar Celeni que introducen el periodo histórico a ser abordado, así como los aciertos del autor en cada uno de ellos. La obra posee la gran ventaja de llegar históricamente hasta apenas décadas atrás, por lo cual no solo es útil para conocer una realidad histórica lejana, sino para poder entender las propias formas de fragmentación que se presentan en la población en este momento,
a partir, por ejemplo, de la creación del ejido y la cooperativa pesquera, y acercarse con más conocimiento a la vida interna de la comunidad, así como a sus reales problemas cotidianos en la actualidad. Una obra donde los datos históricos son planteados en una narración de corte literario, donde ganan un verdadero valor y que legitima la lograda descripción de los dramas que fueron evolucionando junto a la tecnología armamentista, nuevas prácticas de intento de dominio, primero español, luego mexicano, tanto del gobierno nacional como desde los poderes ejecutivo, eclesiástico y militar en el estado de Sonora, así como de muchos rancheros locales que tenían sus grupos armados propios y jugaron un papel central en la persecución abierta e intensiva más reciente de la población Comcac. Es por lo anterior que por muchos años se pagaron recompensas por cabelleras de hombres seris, se traficaba con la venta de sus mujeres y niños como esclavos y los ancianos eran asesinados o dejados a su suerte en islas desoladas sin alimento ni agua. Era sin duda una guerra de exterminio, dinámica de los pueblos originarios del norte de México, despojo que desde mi punto de vista sigue presente en diversas formas, menos evidentes, pero igualmente malintencionadas. A lo largo de muchas batallas aparecerán los Pimas como aliados de los invasores. Su conocimiento de la región y su capacidad para rastrear huellas hizo que se les tomara como guías y adelantados en las expediciones punitivas. Las promesas hechas para realizar esta alianza no les fueron cumplidas. Esto es evidente hoy al ver el número de habitantes Pimas y la extensión de su territorio. También fueron traicionados con palabras dichas o escritas para lograr su participación a la muy manera de los blancos. Lo mismo sucede con los pescadores locales Coxar. Muchos de ellos crecieron económicamente, o blancos, ¿no? Muchos de ellos crecieron económicamente a partir de la explotación de un territorio originalmente Comcac, como la bahía de Quino, que finalmente fue arrebatada a la cooperativa pesquera por parte de particulares y de donde hoy, por cierto, se está inaugurando o se está poniendo la primera piedra de un enorme hotel. Acerca del autor, el autor tiene la voz de los suyos, es un miembro de la comunidad, por tanto tiene una lengua y una cultura propias en las cuales asentar su decir, además de referencias históricas a documentos de todo orden que muestran la veracidad de sus planteamientos. Esto es muy importante. En lo personal, considero que la figura del autor como narrador, desde el hecho de no ser historiador, ha sido una ventaja, pues no se trata de una obra hecha para otros historiadores o profesores, hecho muy frecuente en la academia en México. Está redactada incluso para ser leída por la gente en voz alta, para su familia, lo que le dota de una frescura, un fluir narrativo que no se detiene a rebatir otras hipótesis, a reverenciar autores clásicos o referenciados actualmente para dar legitimidad académica a la obra. Este extenso trabajo de investigación se defiende por sí solo a través de una secuencia histórica que, aunque como todo recorrido histórico amplio tiene algunas ausencias, mantiene un mismo tenor hasta el final, sin convertirse nunca en un documento panfletario. Mellado va mostrando las minucias de las graves injusticias sufridas con un nivel de detalle que es imposible dejar el texto sin concluir la historia que se lee, para quedar sumamente impresionado por las lecciones que de la vida de ahí aprendemos, por ejemplo, el papel de la crueldad humana en ella. Puede uno entender luego de conocer una historia plagada de escenas bélicas, por qué se forjó un carácter bélico en los Comcac, que sigue aún vivo, aunque oculto, listo siempre para salir a defender de nuevos invasores lo que les pertenece, lo poco que se les ha dejado respecto a lo que fue su territorio originalmente. Narrativa y estilo. Lo digo desde ahora, extraordinario trabajo de investigación y expresión narrativa, que destaca por la singularidad del lugar desde donde se emite este documento, aunado a la legitimidad histórica que el autor posee, de documentación histórica. Se produce una obra con rasgos literarios y rigurosidad histórica en una combinación lograda plenamente desde mi punto de vista. El uso de la primera persona del plural en general, pasar de una voz masculina a una femenina según las circunstancias históricas y los acontecimientos concretos, permite una diversificación de las perspectivas desde las cuales es observado el hecho y asumir un hecho límite generalmente, ¿no?
como enfrentamientos con muertos, heridos, las huidas, las venganzas. La capacidad narrativa del autor es brillante en muchos momentos, además del peso dramático que los hechos narrados poseen en sí mismos, son descritos con una autenticidad expresiva que nos lleva a la sensación de estar allí, hasta que la referencia histórica nos regresa a las tranquilas aguas de la legitimidad académica del trabajo y la evidencia de que los sucesos efectivamente tuvieron lugar, lo que nos deja aún más impresionados. Otra de las grandes ventajas de esta obra es su capacidad de síntesis histórica. Son 3 tomos donde Mellado sintetiza siglos de historia, así que la estructura narrativa tiene un hilo conductor que permite volver, aún luego de las escenas más conmovedoras o desgarradoras, que son muchas veces narradas desde una perspectiva braudeliana de la historia, digamos, de largo alcance, permitiendo la comprensión del contexto político y económico en una visión de largo alcance. O sea, no se queda en lo historiográfico, sino que permite que esos hechos concretos se contextualicen, se permita ver el contexto nacional, regional, que de alguna manera enmarca los hechos concretos que se están narrando. Desde un profundo dolor, que como autor nunca se da el privilegio de mostrar de manera abierta, no hay aquí una queja o actitud de despecho. Hay más bien un rasgar con argumentos el velo de las fábulas con las que quieren acallar la memoria de todos, que le arrebatan la verdad a la verdad y colocan a criminales como grandes héroes, y los verdaderos intentan ser borrados a toda costa por los aplausos a las viejas explicaciones que rinden culto a las familias que detentan el poder hasta la actualidad y que no desean ver manchado su buen nombre por la revelación de un pasado donde se mancharon de sangre las manos, sangre indígena, para arrebatar lo que ahora disfrutan, arrebatado por las armas de las manos de sus verdaderos dueños. Se contrapone el panorama de un norte mexicano donde se engrandece el mundo de lo ranchero, de su música, de su vestimenta y prototípico folclore en general, dejando en el olvido las luchas de exterminio que estuvieron aparejadas a su invasión sin justificación, recortando la historia hasta crear el mito y realidad, por desgracia, del arquetípico macho norteño. En el caso de Estados Unidos, la lucha de exterminio fue convertida en una vertiente del cine de Hollywood, del western, que no solo mitificó esta lucha sangrienta, sino que sacó provecho económico y político de ella. Ha ido engrandeciendo a militares como Custer, Daniel Boone o El Llanero Solitario, ¿no? Esas series racistas de televisión que muestran al nativo como un protegido del indispensable blanco redneck. Esto durante décadas y con una distribución a nivel internacional como pocos otros géneros cinematográficos, la han tenido, naturalizando una de las versiones más perversas de la historia que se haya podido crear. Esta obra, por otra parte, aporta elementos de corte etnológico y etnográfico inigualables, ricas en conocimientos detallados sobre usos, costumbres y sus cambios a lo largo del tiempo, tan únicos de los Comcac como su lengua, su arte facial, su vestimenta, sus mitos creacionales, sus cantos, sus danzas y fiestas. Lo anterior se vincula a la historia particular como grupo autónomo y en gran medida aislado de los grandes procesos de cambio a nivel nacional, no solo recibiendo la peor parte, aquella que reciben los que no tienen voz ni voto en su propio destino como pueblo, donde la toma de decisiones sale de un grupo de familias poderosas de la llamada clase política que intercambian el poder sin romper nunca con sus grandes privilegios. Es mi muy particular punto de vista. La historia nos lleva hasta nuestros días, hasta personajes vivos como Francisco Chapo Barnett, a Cocama de la comunidad de Punta Chueca y a las condiciones de vida actuales, sus dinámicas económicas y problemas más serios en su proceso de crecimiento como nación dentro de otra nación. En el transcurso del documento histórico se encuentra la aparición de los extranjeros, la mayoría de las veces estadounidenses, pero otras veces de muy lejos, ingleses, con los cuales se establecieron en general mejores relaciones que con los españoles y los mexicanos. Tal vez lo más impactante son las formas de trato que fueron recibidas por parte de estos, de los españoles y mexicanos, el trabajo forzado, el castigo, la muerte, el hambre, el engaño, son la moneda de cambio con la que se pagó por la superioridad numérica y tecnológica de las armas de los invasores, que nunca toleraron la negación de los Comcac a someterse a vivir en poblaciones, cultivando y criando ganado, negando su pasado nómada. Y por cierto, también, y no lo mencionó, a asumir el cristianismo como parte de sus creencias.
en la comunidad. En las comunidades seris no hay iglesias católicas, el cristianismo no prepondió. Estuve en 12 de diciembre ahí y no pasó absolutamente nada. Alberto logra en esta obra eliminar de una buena vez toda sospecha sobre las formas de colonización del noroeste mexicano, situando en su verdadera dimensión histórica al ranchero, al hacendado y el real papel que como invasores de sus tierras jugaron, apoyados tanto por autoridades gubernamentales, religiosas como militares, cada uno protagonista en determinado momento histórico de las políticas de exterminio y deportación que buscaban la legitimación e imposición total de la invasión territorial, con la finalidad de explotar las tierras a través de la producción agrícola y ganadera a la que los CONCAC se han resistido hasta la actualidad. El texto es más que oportuno en el contexto actual en el que se solicita el perdón de las autoridades españolas a los pueblos originarios de México y el propio gobierno mexicano ha pedido disculpas y tratado de remediar su situación en diversos sentidos. Ojalá que ese discurso nacional no quede en labores que no reflejen ni las intenciones ni la importancia que se da a la vida cultural y productiva y se produzcan trabajos como el de Alberto Mellado en muchos otros pueblos originarios del mundo, que se escuche esa voz que académicos extranjeros y nacionales han querido usurpar para beneficio de la clase social a la que representan. Decir verdades en base a libros, fuera de toda vivencia o contacto con las actuales víctimas de los hechos. Es necesario acercarse a las obras para en verdad tener una práctica decolonizadora, pues su discurso viene desde un sitio muy dentro de la comunidad CONCAC. A través de esta obra hay una constante referencia al número de pobladoras, las personas bautizadas, fallecidas, enterradas, elementos que nos permiten identificar las formas de incorporación a las misiones a través de la negociación o de manera forzada, a partir de una situación de hambre, que no permitía otra alternativa. Los éxodos a manera de escape, el trato a la población infantil, las alianzas inevitables con pueblos como los yaquis en cierto momento histórico, los cambios en la vestimenta o la obligación aplicada a los CONCAC por parte de los COCSAR de cortarse su cabellera, ¿no? Su larga cabellera. O el origen de sus cantos de guerra, por ejemplo, que fueron forjados en siglos de batallas, de muerte, de venganza y pérdida de familia y amigos. Mellado no solo muestra la capacidad organizativa y de resistencia de los guerreros seris, lo escurridizo de su presencia y sus sabias estrategias de guerra, sino también los momentos de confusión, de lucha entre grupos internos, la fragmentación y por momentos la desconsoladora vivencia de la derrota. Los lamentos de las mujeres, la exigencia a gritos de venganza, las decisiones definitivas que hubieran de tomarse para enfrentar al enemigo y seguir de pie. No hay aquí, desde mi punto de vista, una glorificación o victimización de los CONCAC. Se exponen las condiciones intensas de persecución donde los actos de violencia extrema se trasladaron de un bando a otro de una manera permanente. La venganza fue el pan de todos los días, al menos desde el lado CONCAC. Todas las expresiones y desde el otro lado también, obviamente, todas las expresiones de la naturaleza humana pueden ser vistas en esta historia desgarradora, como creo será en toda guerra. Está presente una manera de ver la historia que intercala visiones de largo alcance con narraciones de corte historiográfico, pormenorizadas, que dotan de sentido a esas perspectivas de largo alcance, logrando una consistencia argumentativa que no hace necesarias las largas citas a pie de página a las que nos tienen acostumbrados algunos historiadores academicistas y que hacen de la lectura una atropellada serie de argumentaciones más o menos articuladas y que nunca termina de tener un aliento propio, un planteamiento original y directo. El trabajo de Mellado parte desde alguien que ve en sus antepasados y que no puede dejar de negarse a ser entendido no como uno de los vencidos, para parafrasear el clásico texto de don Miguel León Portilla, ¿no? La visión de los vencidos, que se levanta desde el reconocimiento de su pasado, partiendo de un paradigma nuevo. Hay una recuperación de los hechos con naturalidad, sin la búsqueda de concesiones al lector. Se trata de hablar claro. Frente a la visión colonizadora que permea la formación en historia en todos los niveles académicos y que tiene su contraparte política que se mantiene en el poder, que basa su legitimidad en el supuesto triunfo en estas luchas inequitativas que fueron justificadas con el nombre de pacificación,
argumentando lo salvaje de los pueblos originarios. En este año 2021 se alza desde el horizonte del desierto sonorense y el oleaje de las olas del Golfo de California a sus pies, la voz de aquellos que no olvidan, que no se van a detener para desmentir lo que tanto se nos ha dicho sobre los indios, en las escuelas, en las casas, en las calles. Aquí hay una visión histórica que no se conforma con obtener distinciones académicas o reconocimientos institucionales. Se habla desde la compasión, la pasión compartida con aquellos que construyeron el presente de la comunidad CONCAC actual. Una necesidad de renovar el espíritu que forjó la resistencia de su pueblo a través de estas pequeñas historias de ternura o extrema violencia, para despojarse de esas supuestas verdades históricas, mentiras históricas, que van logrando influir en el pensamiento de nuestros niños y adultos hasta llevarlos al racismo y clasismo de una manera aberrante. Ojalá este trabajo sea inspiración para otros escritores de pueblos originarios y se articule un concierto de voces que replanteen la manera de entender el pasado del pueblo mexicano y del mundo en general. No es sencillo, pero es inevitable acercarse a la verdad para ser justos. En las historias, la flora del desierto, la fauna marina y terrestre, el peligro de sus aguas, también tienen un lugar en la trama. Son un escenario de rudeza, pero también de milagros. La aparición de figuras como Coyote Iguana o el Moctezuma Errante, el primero llevado a la pantalla en el cine mexicano, la película que se llama Lola Casanova, y que bueno, fue conocido básicamente por su capacidad de transformarse de hombre a coyote y luego a iguana. Ahí en el texto se habla de él y de este Moctezuma Errante. El segundo, sujeto en lo físico, escrito en lo físico con mucha semejanza a Jesús de Nazaret, personaje que con sus palabras pacíficas pudo reunir a miles de miembros de la comunidad CONCAC, separados incluso en tiempos de guerra. Un suceso por demás extraordinario dentro de lo que es la historia del pueblo CONCAC. Las descripciones detalladas de una secuencia de las primeras fotografías hasta siglos después van constituyendo un documento etnográfico que va mostrando las dinámicas de cambio que se reflejaban en nueva vestimenta, armas, confianza o desconfianza hacia la cámara y quien la usa, enriqueciendo la visión que de los personajes centrales en algunos periodos históricos se va generando. Una construcción imaginaria que nos lleva a mantener una empatía con algunos de los personajes centrales de la lucha CONCAC. Los niños ocupan un lugar central en la vida diaria, ordinaria y extraordinaria de los seres. Siempre fue así. La importancia de proteger y educar a los niños en la prudencia y la valentía fue y es un valor fundamental en las costumbres del pueblo CONCAC. Las constantes luchas hacían necesario cuidar a las nuevas generaciones que se sustituirían a los guerreros que en ese momento estaban en la primera línea, pues ellos serían los padres y luego los abuelos, y no dejarían ir, como ha sucedido hasta ahora, que la sangre de los CONCAC dejara de tener frutos en estos exigentes paisajes de mar y de desierto. La lectura nos replantea la presencia de lugares como la isla Tiburón, que es respetado actualmente de una manera que no puede ser entendida sin conocer esta gran historia. Hogar, refugio en tiempos de guerra, lugar de batallas sangrientas y definitivas, lugar de reagrupamiento, tumba de muchos de sus ancestros, familias e incluso clanes completos, como en el caso de la población que habitaba la isla que hoy es llamada San Esteban, que no pudieron escapar a la persecución y al total exterminio. La narración hace evidente un hecho en sí mismo trágico. Los españoles y mexicanos que los atacaban eran soldados. No llegaron hasta allí con sus familias ni las llevaban consigo cuando peleaban. Los CONCAC sí. Por tanto, los desplazamientos eran más lentos. Había que alimentar a todos, dar seguridad a los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas, ellos, que nunca fueron considerados o atenuados su castigo, su condición por parte del invasor. La crueldad se extendía sin detenerse ni siquiera en estas personas incapaces de poder defenderse bajo las mismas condiciones. Los ejemplos a lo largo de 3 tomos son muchos y es posible decir que estas formas de crueldad rebasan lo pensable y lo dicho. Aquí se narran muchas de ellas y es difícil separarse del texto sin sentir un poco de repugnancia,
por la calidad de personas que cometieron y cometen este tipo de actos sangrientos. Por otro lado, solo una obra de este alcance permite conectar lo que hoy sucede en Punta Chueca y el desemboque en su contexto local y nacional. Sin ello, difícilmente es posible ver el rol que organizaciones como la Cooperativa Pesquera o el Ejido han tenido en lo que fueron los 9 clanes originales que integraban la etnia Comcac, distribuida en el enorme territorio de lo que es actualmente el estado de Sonora, hasta Guaymas, hasta zona de Caborca, no quiero equivocarme, pero una gran extensión del territorio. Clanes que ahora son identificados a partir de los apellidos más frecuentemente entre los pobladores originarios de esta región. La comprensión de la vida política interna, sus lazos con otros pueblos indígenas en el estado y otras zonas de México, aspectos culturales como su carácter reservado y belicoso, su amor por los perros y su aversión a las casas con muros que no dejan pasar el aire, solo son posibles de entender a partir de la perspectiva histórica que Mellado abre para nosotros en este trabajo, pero que por desgracia tienen una amplia diversidad en cuanto a tiempos de edición al público. Muchos están en bibliotecas del suroeste de los Estados Unidos, el material, digamos, del que se puede hacer, y se evidencia en los trabajos sobre los series, además de una poca articulación disciplinaria, teórica o metodológica entre ellos, ¿no? Hay de chile, de dulce y de manteca. Para nuestra fortuna, la historia también se hace reescribiendo la historia, esa que han contado los antepasados y que muestra su poder hoy más que nunca, luchando por mostrar la verdad, por dejar claro el valor, la riqueza moral y cultural, de un pueblo que sigue erguido y tiene una historia que lo ha preparado para todo. Se saben sobrevivientes, pero los cantos de guerra siguen ahí, en la memoria de sus guerreros, de sus ancianos. La isla Tiburón día a día les recuerda ese pasado, donde sus antepasados siguen presentes, donde los niños tienen un lugar privilegiado y sus cantos han mostrado al mundo su capacidad de sanar y bendecir a un planeta en franca decadencia, mi punto de vista. Desde la universidad pública, cierro, se agradecen los trabajos como los de Alberto Mellado, que más allá de un discurso sobre decolonización, aplica en su obra una perspectiva decolonizadora, tan auténtica como desestructurante del discurso histórico oficial, tanto académico como político. No hay aquí una visión de los vencidos, es una narración que llega desde los que resistieron y que tienen claro que la historia, la gran historia, no ha terminado, que siguen ahí y que no se detendrán nunca para exigir, como lo hicieron durante siglos, el respeto a su territorio y sus costumbres, a su autonomía como nación para determinar el curso de la educación de sus hijos y el uso de sus recursos naturales. Esto es muy importante. Veremos si tenemos un país a la altura de lo que los pueblos que como los seris merecen. Luego de una resistencia que hoy se abre para mostrar las huellas de un pasado que los estudios pseudoacadémicos, la narrativa de los políticos y esas estatuas en las plazas públicas han querido negar. Actualmente son muchos los intereses económicos que quieren de una u otra forma invadir los territorios Comcac. La desinformación, una educación orientada a la discriminación, pueden permitir que esas grandes empresas mineras o de turismo transnacional perjudiquen de una u otra forma a la comunidad y abran la puerta al inicio de proyectos que usen el territorio, la tierra y el mar de esa nación. La tarea del autor no fue sencilla, pues en una comunidad aislada, sin señal permanente de internet y con un equipo insuficiente, Alberto Mellado no solo colecciona materiales de muy diversa índole, sino que tiene la virtud de articularlos a lo largo de 1000 páginas, divididas en 3 volúmenes, una obra que bien podría catalogarse, me atrevo a decir, como una novela histórica, que seguramente toma su aliento de reconocer el esfuerzo de todo el mundo, como su forma de acercamiento estilístico a las reales condiciones de lectura en voz alta en los hogares de los habitantes de las comunidades Comcac, ya lo había mencionado. Las argumentaciones surgen, como dice el autor en la presentación que Alejandro Aguilar Seleni hace de la trilogía, desde un pasado más grande que nosotros y desde sus palabras construyen el futuro. Es, como señala, una retribución a la tarea de sus antepasados, narrar esas historias tal cual fueron, de no dejar olvidado ese pasado. De hecho, es desde mi punto de vista una excelsa ofrenda a esos muertos. Y aún siendo palabras, tienen la cualidad de permanecer en el tiempo, más allá de nuestras vidas, y dar sentido y justicia a los hechos del porvenir. Una obra
que es reconocimiento a sus antepasados, a su lucha y capacidad para resistir hasta hoy. A su entereza presente en el viento que danza en sus cantos, en la arena del mar con las huellas de sus danzas, un obsequio que la nación Comcac hace al planeta, buscando en la comprensión de su pueblo el viaje a la comprensión de cada uno de nosotros mismos. Sea este breve texto una invitación a la lectura de esta obra que abre nuevas temáticas de indagación y enriquece sin lugar a dudas nuestro acervo de saberes sobre la historia, vida, costumbres y cosmologías de uno de los pueblos originarios más extraordinarios del noroeste de México y el mundo. Gracias. Ajatipi. Muchas gracias, doctor Alejandro García. Sí, definitivamente es una obra relevante, sobre todo porque visibiliza a un pueblo, lo que cada pueblo se debería de hacer. O sea, deberíamos de visibilizar más a cada pueblo y no invisibilizarlos o dejarlos al olvido. Quisiera solicitar al autor de la obra sus impresiones, al ingeniero Alberto Mellado Moreno, para que nos comente acerca de la obra. Adelante, ingeniero Mellado. Buen día, ¿me escuchan? Buen día. Adelante. No sé si alcanzan a escucharme, si todo está funcionando. Tal vez con un poco de eco. Quiero agradecer a la universidad por la oportunidad. A ver. ¿Qué puede ser? Se cerró tu micrófono, Alberto. Ahí pueden escucharme. Con algo de problemas, pero sí, adelante. Sí, por alguna razón no me indica el micrófono aquí que esté funcionando, pero si pueden escucharme, alguien que me haga una Sí. indicación. Adelante, adelante. Ok. Escucha distorsionado, que quite la cámara. Voy a apagar la cámara para ver si nos ayuda con el audio. Ok. Quiero agradecer a la universidad por el espacio. Quiero aprovechar para agradecer al doctor Alejandro García por el artículo que escribió en revisión a la obra, ¿no? al trabajo que hicimos. Sin duda capturó mucho de las motivaciones del trabajo y del material en profundidad, ¿no? Si bien pudo conectar perfectamente con el trabajo. Yendo en retrospectiva, pues primeramente no soy historiador exactamente como lo dijo el doctor Alejandro. Soy un hijo de un pueblo indígena, ¿no? Soy un habitante más, soy un hijo del pueblo Comcac, del pueblo Seri. Y esa es razón suficiente para tener que ser un profesional de la historia nuestra, porque es nuestra herencia, es nuestro pasado, es nuestra identidad, es lo que nos hace quienes somos. De ahí venimos, pero también de alguna manera construimos futuro a partir de eso, ¿no? A partir de nuestra identidad, nuestro pasado, nuestra cultura, nuestra lengua. Y de alguna forma, todos
estamos expuestos a nuestra propia memoria histórica a lo largo de toda nuestra existencia. Yo recuerdo haber escuchado el primer material de historia de mi propio pueblo a los 8 años, de mi nana. Algunas en las formas de historias que se le podrían llamar mitológicas, ¿no? Pero que son parte de la explicación de nuestro propio origen. Y de ahí en adelante estás expuesto a lo largo de toda tu vida a materiales de historia que están separados. Muchas veces nuestro pueblo no distingue la línea del tiempo en el orden cronológico como se trabaja habitualmente. Escuchas una historia del siglo XIX hoy, escuchas una de la creación del universo mañana, escuchas una con la aparición del primero de nosotros en la tierra, y luego escuchas el origen de nuestra lengua, y luego escuchas una historia reciente de la llegada de los españoles, y así lo vas escuchando a lo largo de toda tu vida, en miles de fragmentos. Entonces, yo me dediqué a lo largo de mi vida a reunir esos fragmentos, ¿no? de historia real en mi memoria, y cuando fui creciendo, pues fui obteniendo otra clase de materiales, ¿no? Ya historiográficos, libros, fotografías, grabados. Fui reuniendo y construyendo una línea temporal. En algunos materiales era bastante evidente la temporalidad a la que correspondían. Por ejemplo, una fotografía, la primera fotografía de nosotros, por ejemplo. Solamente había que remitirse a la historia universal, a la historia, para ver cuándo se inventó la fotografía, cuándo llegó a nuestro país y cuándo se practicó esa fotografía en esta región, ¿no? Entonces ya circunscribías el material histórico a una temporal. A veces la misma fotografía en las bibliotecas de Lina, por ejemplo, tienen una temporalidad aproximada o una muy precisa, ¿no? Fui reuniendo materiales de todo tipo y construyendo una línea de tiempo como un material personal, ¿no? Como una memoria histórica, sí, de toda mi tribu, pero también algo para poder yo compartirla con mi pueblo. Mi pueblo, para decirlo así brevemente, mi pueblo puede recordar 150 años de cristianismo, de la historia del pueblo cristiano, desde sus explicaciones del origen, la cautividad de los judíos por los egipcios, el éxodo, la vida y la pasión de Cristo y la historia de los apóstoles por el mundo. Con facilidad, yo creo que son 4,000 años de historia de ese pueblo, de esa cultura, de esa religión, pero difícilmente se puede en mi pueblo recordar con la precisión lineal y cronológica 150 años de historia propia. Entonces eso me preocupaba bastante. Y esa era una de las motivaciones detrás de este trabajo, ¿no? Cuando me di cuenta que yo tenía una línea de tiempo que llegaba tan atrás como el siglo XVI hasta nuestros días, con mucho detalle, me di cuenta que tenía un libro como el que conocen ahora, ¿no? Sin embargo, había que darle forma, ¿no? Había que escribirlo. Yo no soy historiador, yo no soy escritor, pero tenía los materiales y me instruí en esto. Hay unos cursos de la Brigada para Leer en Libertad, donde te dan todos los géneros literarios de manera gratuita, con autores de mucha calidad. Paloma Sáenz, Paco Taibo, Jorge Belarmino, muchos escritores, Genaro Villamil, muchos escritores que hoy disfrutamos, Pedro Salmerón, híjole, me cuesta recordarlos, ¿no? Pero te dan los tips
porque ellos hacen estos talleres para que el pueblo recoja la memoria histórica y sepa cómo contarlos. Entonces tienes la historia académica, tienes la crónica, tienes el periodismo, tienes muchos géneros literarios. Entonces, yo sabía que quería escribir, ahora tenía las habilidades técnicas, digamos, y hice un primer intento y escribí historia convencional en tercera persona, y así se fueron 100 páginas. Arrancó el trabajo de escribir, y para mí mismo no me convenció. Estar escribiendo en tercera persona de nosotros mismos, de nuestro pasado, y yo pensé, pues dije, esto se está convirtiendo en un trabajo académico como todos los demás, ¿no? Con todo el respeto que se merece el trabajo académico, pero mi pueblo no lee un artículo científico, un artículo académico, historiográfico, nunca. O sea, por alguna razón, el tipo de literatura que se emplea, la estructura, las notas a pie de página, la ortodoxia a la hora de trabajar la historia. Parece que los historiadores hacen historia para otros historiadores y para estudiantes de historiografía, ¿no? Y no para el pueblo, que realmente nos identificamos con un pasado común. Entonces yo dije, esto no lo va a leer mi pueblo jamás, ¿no? Y incluso para mí mismo como autor, aunque me apasiona mi propia historia, no despertaba lo mismo que en mi interior se encendía, ¿no? Al pensar en nuestra propia historia. Y deseché un borrador de 100 páginas que nunca verá la luz porque ya yo lo tengo. Entonces, y empecé a trabajar en primera persona. La historia arranca en 1533 con la llegada de los españoles, y el narrador que introduce la obra y que lo conduce mayormente es la voz en plural, en primera persona, el nosotros, ¿no? Nosotros fuimos, nosotros hicimos, nosotros anduvimos. Sin embargo, el narrador es dinámico a lo largo de la obra. Cuando son mujeres embarazadas quienes están viviendo el momento, pues lo cuento desde la perspectiva, ¿no? Nosotras, las mujeres embarazadas, caminábamos por el desierto cautivos por los militares españoles, ¿no? Cuando éramos niños, en la historia, donde hay un enfoque donde los niños atestiguaron un evento, dice, yo como niño miré a mi padre tomar el arco y jalar las flechas y defendernos del ataque, ¿no? Entonces el narrador va cambiando, y esto en un primer momento quizás desconcerta al lector, pero después se va dando cuenta cómo él se va convirtiendo, al estar en primera persona, se va convirtiendo en hombre, en mujer, en anciano, en niño, se va convirtiendo en cada uno de nosotros que vivieron los momentos que ahí se cuentan, ¿no? Y pues ahora tenía un enfoque, y francamente el trabajo de haberla escrito fue muy apasionante, ¿no? Porque era cautivante estar creando este trabajo. A mí me tomó 20 años reunir los materiales de historia que ahí se cuentan, que es de 1533 a 1975. Me tomó 20 años y 3 años para escribir la trilogía. Originalmente es un solo libro. Mi idea en la mente siempre fue que esta es una sola obra, no más que pues nadie anda cargando un libro de 1000 páginas abajo del brazo, ¿no? Entonces, por cuestiones prácticas, dividí la obra en 3 tomos, hice 3 cortes históricos. Uno es de la llegada de los españoles hasta la independencia de México, de la independencia de México hasta nuestro éxodo, nuestro exilio forzado en Isla Tiburón, y después la salida de la isla, y cómo fuimos abandonando algunos territorios ya muy disminuidos hasta la recuperación de la propiedad legal de nuestra isla y la introducción del borrego cimarrón, ¿no? Y termino en 1975 y no me vengo más hacia el presente porque hay gente viva aún, gente que lo vivió. Mi suegro, por ejemplo, tiene
alrededor de 80 años y no importa qué tan preciso y apasionante lo escriban, existe mucha gente que vivió ese periodo histórico del 75 para acá y de ninguna manera me voy a aproximar en detalle y en profundidad que les satisfaga a la gente que vivió ese periodo histórico, ¿no? Entonces, como por respeto a que ellos siguen entre nosotros y nos pueden complementar la historia del 75 hacia acá, es que el corte histórico fue hasta ahí, ¿no? En esta obra, pues son 24 años de mi vida. Está pensada primero, pues para los jóvenes, para los que vienen, que no tengan, como yo, que reunir 3000 fuentes de información de todo tipo, ¿no? Recortes de periódicos, materiales hemerográficos, libros, fotografías, grabados. Incluso hice paleografía de los archivos General de la Nación y del Archivo General de Indias, que todavía no se han practicado. Yo recurrí a los documentos que ya están digitalizados, los leí personalmente, me familiaricé con la jerga de la época, ¿no? Los acrónimos, las abreviaturas que empleaban, para mí fue muy apasionante porque pues nunca he tomado un curso de paleografía, fue con más instinto y ganas de ir en profundidad que con habilidades técnicas, pero lo conseguí extraer los materiales que se referían a mi pueblo y la intención es esa. Yo tuve que reunir miles de fragmentos para hacer este trabajo y no quiero que ningún joven tenga que pasar por esto de aquí en adelante, ¿no? En el momento en que quiera ir a la historia de nuestro pueblo, que pueda tomar un libro que esté en su casa y que pueda irse en profundidad a la historia, ¿no? De una manera distinta, de una manera que no sea aburrido, de una manera en que se vea a sí mismo viviendo todo eso, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces en mi comunidad, que tengo 36 años, pero haz de cuenta que tengo los 5 siglos de historia que ahí abordo, más mi edad de vida, ¿no? Entonces soy un sujeto de más de 500 años en mi memoria, porque tuve que leerla, tuve que escucharla, tuve que vivirla para después poderla contar. Entonces yo nací, viví, peleé, escapé, morí incontables veces al escribir esta historia, ¿no? Entonces yo quiero que el libro, la obra, transmita todo eso a las generaciones, ¿no? Las generaciones que vengan. Pero también inspirar, ¿no? Inspirar a otros pueblos originarios, inspirar a otras personas que tengan un pasado tan apasionante como el nuestro. Así como decía Alejandro, a lo largo de la historia oficial, aquí en el noroeste, por ejemplo, existen calles, museos, asesinos de nuestro pueblo son considerados ciudadanos notables, sobresalientes. No recuerdo cuál es el título, casi de nobleza, ¿no? Que les asignan a los fundadores de las áreas urbanas de mi región. Y es gente que 2 días antes de la fundación de una ciudad o 4 meses antes se llenaron con la sangre de cientos de mi pueblo y asesinaron mujeres embarazadas queriendo escapar de ellos, que atraparon a ancianos y los obligaron a caminar 100 kilómetros por el desierto sin agua, torturándolos. O sea, y esa es la clase de gente que ahorita encontramos en estatuas, en nombres de calles, en placas, y que los nombres de las ciudades, los espacios públicos adornan, ¿no? Y la gente los ve como ciudadanos ilustres, fundadores de la urbanización que ahorita conocemos, ¿no? Son villanos, son asesinos y hay que llamarlos por
por su nombre, de ninguna manera. Esos son seres humanos ilustres. Creo que vale más el reconocimiento a los mártires que les hicieron frente y que perecieron porque la capacidad de fuego del enemigo era superior, ¿no? Pero 1000 veces más el reconocimiento a la gente que intentó resistir y que gracias a ellos estamos aquí. De un pueblo de miles de personas, únicamente sobrevivimos 169 de mi tribu para 1906. Entonces, los que hoy existimos es gracias a que 169 cargaron en sus hombros toda la memoria histórica milenaria de este pueblo, ¿no? Este es un pueblo que nosotros creemos que somos los primeros seres humanos en llegar a esta región, que puede ser hasta 14,000 años atrás, en este lugar, aunque los académicos aún lo dudan, que porque nada más se circunscriben a la cerámica, y dicen que la cerámica tiene 1 milenio o 2 en esta región. Sin embargo, en nuestra propia memoria oral, vimos hielos, vimos elefantes, o sea que no pueden ser otros más que el gonfoterio y el mamut colombino, y creemos que somos de los primeros hombres que habitaron en esta región en específico. Entonces, creo, y esto ya es especulación mía, que la memoria histórica de mi pueblo se puede remitir hasta 40,000 años en el pasado. Pero que sin duda 14,000 sí los abarcan, un detalle impresionante. Y aún hay muchos materiales más por trabajar. Yo estoy trabajando ahorita, así como trabajé una historia narrativa, estoy trabajando una prehistoria narrativa, ¿no? Que sería desde especulando con estos 40,000 años hacia el corte histórico de 1533, ¿no? Entonces ese es el siguiente reto para recuperar la memoria histórica de mi pueblo. Es un proyecto que está en proceso. Sin embargo, también lo estoy tratando de abordar con más calma, ¿no? Y pues esta obra se imprimió, se imprimieron 350 trilogías con el apoyo de PACMIC, y se distribuyeron de manera gratuita en nuestras 2 comunidades, y está ahorita en todos los hogares, ¿no? De forma gratuita. Solamente unas pocas copias como autor me pude quedar, y las estuvieron disponibles por un breve tiempo, y algunos amigos y académicos de manera pues solidaria, ¿no? Hicieron el esfuerzo de adquirirla, la leyeron. En el caso de Alejandro, pues es la primera revisión académica, ¿no? De donde sale un artículo de esta naturaleza. Y agradezco el prólogo de Alejandro, que él es historiador profesional, él trabaja en el INA, región Sonora. Alejandro Aguilar Selén, y más o menos esta ha sido el curso que ha tenido esta obra, ¿no? Al grado de que, ¿qué será? 4 años, 5 años en el pasado, yo no me hubiera imaginado dando una plática con la Universidad Autónoma Indígena de México, acerca de un material de historia, ¿no? Mi trayectoria es en la conservación biocultural. Sin embargo, pues este es mi pasado, esta es mi identidad. No hay una motivación profesional para hacerlo, pero sí hay una motivación más profunda, ¿no? Que es la identidad del pasado, la memoria histórica, que yo creo que ese es el origen de tanta pasión en este trabajo, ¿no? Yo espero que tengan la oportunidad de leerla, y estoy abierto a escuchar sus impresiones, ¿no? Porque para mí es muy importante que los profesionales en este trabajo intercultural, ¿no? La gente que se dedica a esto desde una perspectiva de un oficio, de una profesión,
creo que va a tener una valoración importante sobre un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Yo como autor estoy muy satisfecho, creo que es el trabajo más valioso en toda mi vida. Es algo, yo escogí hacer esto en lugar de hacer una maestría, ¿no? Una maestría iba a ser un logro profesional, académico, individual, que me iba a hacer sentir muy orgulloso, muy contento. Sin embargo, decidí renunciar a mi trabajo, vivir de mis ahorros a lo largo de 3 años y poder escribir a tiempo completo, ¿no? La obra. Hice un sacrificio personal, mi familia me apoyó, mi pueblo me animó y creo que conseguí algo que puedo compartir con 1100 habitantes vivos de mi propio pueblo, ¿no? Entonces, en lugar de una maestría para un hijo del pueblo Seri, creo que integrar esta memoria histórica para todos nosotros y para las futuras generaciones es un esfuerzo que ha valido la pena, ¿no? Después de esto escribí una novela histórica, porque a lo largo de estar escribiendo la historia, la historiografía, historia pura y dura, surgió la inspiración para una novela histórica que después pues habrá oportunidad de comentar, ¿no? Pero sobre todo a la comunidad escolar, ¿no? de la universidad, busquen las historias, busquen la inspiración, busquen otros ángulos. Esta fue una apuesta muy arriesgada, ¿no? Yo sabía que incluso el prestigio está en juego, porque la novela, la trilogía de historia está en el filo de la novela histórica. Si la agarra un historiador ortodoxo mala leche, malintencionado, va a decir, ¿sabes qué? La estructura literaria de esta obra es una novela histórica. O sea, no me importa que los datos sean reales, esto es una novela. Pero lo agarra alguien de mi pueblo y va a decir, no, señor, estos somos nosotros, así sucedió. Estos somos nosotros, esto es nuestro pasado, esto es historia. Entonces, si lo toma un antropólogo, un doctor, un maestro en ciencias de la historia, tiene lo va a poner en ese predicamento, ¿no? De decir, oye, históricamente es correcto, aunque la estructura literaria es sui generis, ¿no? Es algo que es una mezcla extraña. Entonces, esta es una provocación, precisamente está hecho para eso. Es un cuchillo que está parado, el filo está para arriba, y cuando uno camina a lo largo de la obra, escoge si cortarse los pies quejándose de que la estructura literaria sea muy similar a una novela, o darle una oportunidad y decir, ¿sabes qué? Esta es una obra que vale la pena por la calidad, por su contenido, por su precisión histórica. Yo escribí el primer libro sobre nosotros, es en el siglo XIX, en 1894, lo escribe W.J. McGee, del Buró de Etnología Americana, en una expedición de 2 semanas a lo largo de 2 años. En 14 días escribe un libro de más de 1000 páginas sobre los seris, que sigue siendo un clásico y que yo tuve que leerlo todo. ¿Se imaginan los prejuicios de un sujeto americano armado del siglo XIX, del western, de la posguerra de secesión, con muchos de los valores racistas, clasistas de su país, y que aparte colectó cuanto pudo y se llevó y nos vio con todas sus dogmas y prejuicios, y escribió la obra que sigue siendo un clásico y se sigue vendiendo? Entonces, yo cuando lo vi, lo leí, dije, y este libro puede vivir por más de 100 años, vigente. Y después de él se escribieron muchos más, ¿no? Que yo, como hijo de este pueblo, tengo que leer para entendernos a nosotros mismos. Está en inglés, hay una traducción por ahí de línea, en una edición agotadísima a la que no tengo acceso en este momento, pero que la conocí en mi juventud, y que de todos modos tienes que remitirte al libro que está en inglés. Yo domino el idioma inglés y tuve que entender un poquito de italiano, tuve que entender algunas otras lenguas
incluso latín y alemán para poder acceder a algunos materiales y algunos de recursos en línea. No fue fácil, fue ir acumulando habilidades y conocimientos para poder ir destapando otros materiales. Entonces, a lo que voy es que yo quería escribir el libro más, el mejor libro de historia sobre nosotros mismos. Ya los académicos y los historiadores nos pusieron 3,000 materiales que van desde la nota más chiquita hasta el libro más extenso, por delante a nosotros mismos como pueblo originario, ¿no? Entonces, ahora yo vengo con esta obra y el que se diga experto en nuestro pueblo, pues yo creo que ahora tendrá que leer el trabajo que acabamos de hacer desde nuestra propia comunidad y contrastarlo, ¿no? No para demeritar el trabajo de los demás, pero para tener otro ángulo, como decía el doctor García, ¿no? Para tener nuestra propia perspectiva ahora en la mesa también. Entonces, la motivación detrás era hacer el mejor libro de historia sobre nosotros mismos y pues nadie más que ustedes, los lectores y mi propio pueblo podrán decir si remotamente me aproximé a la meta de conseguirlo o el tiempo, ¿no? A lo mejor no estoy vivo para cuando lo juzguen ya con más elementos, ¿no? Pero yo estoy muy contento de haberlo logrado. Tengo 36 años, espero poder ver el andar del libro en nuestra propia comunidad y entre ustedes, ¿no? La comunidad escolar, la comunidad académica, la comunidad de la historia de este país. Entonces, por mi parte, pues yo creo que es todo. Me cuesta, la obra es tan amplia, tan extensa, ya ha pasado ya algo de tiempo desde que la terminamos. Se terminó en mayo del 2020, me parece. Ahorita ya no recuerdo ni la fecha, no, pues he tenido más de un año, casi 2 años desde que está circulando. Está agotada, físicamente está agotada. Los que tengan un ejemplar de esta, que es la primera edición, que es la misma que tenemos en las comunidades. Tienen suerte porque pues son los únicos que existen, ¿no? Que son los mismos que tenemos nosotros en la comunidad. Sin embargo, fueron muchas las personas que preguntaron por un ejemplar y están muy lejos, algunos en Estados Unidos, otros en Europa, otros aquí mismo en el país. Entonces decidí hacer una edición para Amazon, que no es lo mejor, pero pues, el formato es más grande, es 9x6. Cada capítulo empieza una hoja nueva. Tienen como 100 papeles más cada libro y por lo tanto es un poco más costoso, pero y están los 3 volúmenes, ¿no? El que quiera y tenga la oportunidad y pues sea lo suficientemente afortunado para permitírselo, pues ahí lo puede conseguir, ¿no? En Amazon. Nos da una pequeña regalía, pero pues es la empresa la que corre con el Sprint on Demand, que se los imprimen especialmente para quien lo vaya pidiendo en el momento. No hay stocks físicos en ninguna parte, ¿no? Entonces creo que están también la edición electrónica de cada uno, ¿no? Entonces si gustan, pues ahí hay una alternativa para acercarse a estos libros y si están aquí en Sonora, pues en el Instituto Municipal de Cultura y Arte, en su red de bibliotecas, existen algunos ejemplares, ¿no? Que pueden consultar. Y me parece que en el Instituto Nacional de Antropología e Historia posiblemente tengan algunos ejemplares más. Y pues por mi parte es todo. No sé si tengan algún tema en concreto que pudiéramos abordar. Yo me extendí sin tomar en cuenta el tiempo, pero pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Pues vamos a abrir la sesión de preguntas, respuestas, intervenciones, aun cuando ya tenemos algunas por adelantado. Si gustan, voy leyendo
unas 2 primero y así me voy. A ver cuántas podemos atender. Dice Alicia Pérez, pregunta, apreciando la cosmovisión y necesidad del cuidado de la naturaleza, leí un poquito acerca de los Comcac. Me parece interesante la parte de que algunos animales, ballenas y tortugas, son considerados Comcac, que significa la gente. Me quisiera asegurar de esta información. O sea, quiere saber si es cierto que algunos animales son considerados Comcac, y si Comcac significa la gente. Algo así lo entendí. Sí, yo creo que ahí hay que desmenuzar un poquito, ¿no? La parte de que algunos animales son considerados personas, esto tiene que ver con lo siguiente. Nuestro pueblo tiene una historia de la creación, que es la creación del cosmos y de la tierra. Bueno, después viene una explicación de cómo surgen los continentes, plantas, animales y el ser humano, o sea, nosotros. En nuestra historia de origen, nosotros creíamos ser los únicos seres humanos en el planeta. Y el tiempo nuestro parte, hay un tiempo, un primer tiempo en la existencia del mundo que no obedece a las mismas reglas de la física, de la química, de la naturaleza. Es un mundo místico, ¿no? Mitológico, de otra naturaleza que en la que nosotros existimos, ¿no? Es como un tiempo antes de este tiempo. Entonces, en ese tiempo mitológico, algunos hombres de nuestra cultura, hombres y mujeres, se transformaron en algunas plantas y en algunos animales. Entonces, este periodo histórico para nosotros no es mito, para nosotros no es mitología, a nosotros se nos enseña como pasado verdadero, ¿no? Entonces, es en este tiempo donde estos animales, como la tortuga laúd de 7 filos, que es a la que se refiere, y otros animales, como el pez vela, el marlin, adquieren ese sacralismo. Entonces no se come su carne porque es como practicar el canibalismo, y se les celebra, en el caso de la tortuga laúd, porque era una jovencita que al transformarse no tuvo su fiesta de pubertad. Entonces cuando llega una tortuga de 7 filos, se le trata como una señorita adolescente que tiene su primera menstruación y se le hace su ceremonia de pubertad, ¿no? A lo largo de la historia hay diferentes interpretaciones de cómo interactuar con el animal, con el organismo natural, pero siempre considerándolo con un respeto superior. Incluso la parte oral cambia, los vocablos que usaríamos entre personas mortales comunes cambia y se expresa ante ellos y hacia ellos con un gran respeto, ¿no? Es como yo hago la analogía con la lengua que usas en la corte ante un rey, por ejemplo. O sea, te expresas con absoluta propiedad. Pues así te expresas delante de un organismo con este sacralismo de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ella se va a que si son considerados Comcac, y si Comcac significa la gente, como si fuera una inconsistencia, ¿no? Pero no se refiere al vocablo Comcac, sino que existe una historia de fondo que le da el sentido a este sacralismo que adquieren, ¿no? Algunas plantas, algunos animales. Después de este tiempo mitológico ya viene la prehistoria, ahora sí normal como la conocemos, ¿no? Hombres batallando por vivir, por agua, aprendiendo a pescar, a nadar, aprendiendo a subsistir, como si se acabara esa historia de otra naturaleza, y ahora sí viene el mundo que nosotros conocemos y entendemos. Que esta historia, esta parte histórica es la que entendemos mejor, porque la otra funciona diferente, ¿no? Entonces, nosotros ni siquiera podemos concebir que un ser humano se transforme en otra especie. Sin embargo, a nosotros no se nos enseña como un mito, se nos enseña como pasado verdadero. Entonces, están estas etapas: creación, un tiempo similar a lo que se le llamaría mitológico, y luego ya viene la prehistoria del pueblo seri.
Entonces, por ese lado va lo que comenta la compañera Alicia Pérez. Y aquí hay un comentario de Madalena Bebi. Dice, muchas gracias, es de Italia. Dice, soy antropóloga italiana y estoy escribiendo mi segundo doctorado sobre el pueblo Seri en comparación con otras poblaciones autóctonas de Norteamérica. Esto da fe de la importancia, ¿verdad? De lo que estamos ahorita, tratando. Hay una pregunta aquí, dice, en la cultura Comcac, en su idiosincrasia, creencias o veneración, ¿cuáles son los seres mitológicos que los hermanos Comcac veneran? En ese aspecto, no recuerdo ahorita qué tanto lo abordo en el libro, pero hay elementos de espiritualidad ahí que incluso para muchos van a ser reveladores, ¿no? Yo creo, y más o menos se puede sostener la idea de que somos un pueblo que no desarrolló una religiosidad a manera convencional. Por ejemplo, al no estar asentados en los márgenes de un río, que es donde surge la agricultura y luego la domesticación de animales, la domesticación de plantas, y luego se aglomeran poblaciones y se instauran sistemas políticos para controlar esas poblaciones, para tomar decisiones, y luego ahí es donde prosperan los sistemas religiosos. Nosotros, al ser un pueblo nómada, teníamos una espiritualidad distinta, ¿no? Por ejemplo, entre elementos que venere el pueblo Seri, no es tanta una veneración, sino existe como una relación de respeto y sacralismo, pero que sin embargo a nosotros no nos exigían autoflagelarnos, ni rendirles un culto sacrificado, ni hacerles ningún monumento. O sea, no eran dioses en el sentido convencional, ¿no? De incluso como el politeísmo de las sociedades antiguas europeas, ¿no? Donde tienes el templo de un dios y luego el otro, entonces tenías como una constelación de dioses. No es tanto así. Existen las elementos, hay elementos que apuntan un poquito hacia allá. Sin embargo, a nosotros tenemos un creador que es Ankai, y luego vienen diferentes versiones de ese mismo creador en diferentes momentos históricos, que sería algo así como en lo que en la religión cristiana ven como Dios Padre, Espíritu Santo y luego Jesucristo. Entonces tienes ahí como 2 o 3 versiones de la misma esencia divina. Sin embargo, no hay un culto hacia él, no hay monumentos, no hay oraciones, es una relación de reconocimiento de que existe la divinidad. Sin embargo, no hay como ese autosacrificio para complacerlo, ¿no? Entonces, está la luna a la que le pides un mejor a la que le pides deseos, digámoslo así, ¿no? Pero sin embargo también se reconocen espíritus y fuerzas en la naturaleza, en los animales, en los lugares. Por ejemplo, las cuevas son consideradas que fueron creadas con la mirada del creador de la tierra y del creador nuestro. Entonces, por eso el poder de las personas espirituales se obtiene en las cuevas y en algunos lugares muy concretos. Entonces, hay muchos elementos de espiritualidad. Sin embargo, con la llegada del protestantismo en los 60s, quedaron como en la clandestinidad, digamos, ¿no? Ahorita las prácticas espirituales son algo muy, muy discreto entre los Acocaman, los hombres de poder que aún existen en la tribu. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo se relacionaron los Comcap con las demás facciones nativas de México? ¿Cómo se llevaron? ¿Hubo guerras o hubo una alianza? Esa es una pregunta. Y otra pregunta que viene por acá, que pudiéramos ligar también de Madalena Bebi, dice, estoy leyendo y escribiendo sobre la defensa de la cultura de algunos pueblos nativos. ¿Podrías nombrarme un evento específico que pasó con el pueblo Comcac
Comcac, perdón, algo que los Comcac hicieron para defender sus tierras y su cultura? Pues con respecto a la primera pregunta, ¿no? sobre las relaciones con los demás pueblos originarios de México. Pues nosotros entendemos que pues, somos los primeros hombres en este desierto. Eso nos lleva como a 14,000 años en el pasado. Al mismo tiempo, otros grupos de seres humanos se fueron desplazando a lo largo del continente, fueron poblando. Entre las historias más antiguas que conocemos, reconocemos que tenemos vecinos al norte, que tenemos vecinos al este y que tenemos vecinos al sur. Sabemos que las diferencias con ellos es que ellos son agricultores, nosotros no, y hablan distintos. Eran como las diferencias más notables, ¿no? En el caso de los pueblos de origen Odan, en el caso de los Pimas, hay una facción que es como nosotros, habitante del desierto y que vive muy similar, nada más que sí practican agricultura en donde ellos pueden, ¿no? Las relaciones son bélicas, son de guerra, sobre todo en los márgenes de los ríos, ¿no? Nuestra tierra al norte tiene el delta del río Colorado, que ahorita no existe, y tiene al este el río San Miguel. Entonces, en esa parte, las mejores áreas y por el agua, pues eran bélicas. Y históricamente fueron así en la prehistoria. Y con la llegada de los españoles que se asentaron en los márgenes de los ríos, las misiones, trajeron nuevos animales, arados, tecnología para la agricultura, los pueblos agricultores se aliaron con pueblos españoles, en el caso de los hablantes de la lengua caíta, que son una rama de la yuto-azteca, mayos, yaquis, tuvieron como un poco más de tolerancia, digamos así, ¿no? hacia la llegada primero de los religiosos y después de la cultura española. Tuvieron sus diferencias también más adelante y tuvieron sus periodos de guerra, ¿no? Entonces, en la parte colonial, en la parte novohispana de la historia, pasamos ahí de ser enemigos contra españoles y sus aliados nativos del noroeste, y a ser aliados de nativos traicionados por los españoles, y así vamos pasando en diferentes momentos entre alianzas estratégicas desesperadas, que no teníamos otra opción ni ellos ni nosotros, a ser enemigos en el terreno de batalla, ¿no? Esto fue muy dinámico, habría que verlo, estaría... no hay una sola relación pues que persista desde la prehistoria hasta la actualidad, sino que fue muy dinámica esto, pasando de alianzas a guerras. Y la otra parte de la pregunta era un evento concreto, pues mire, yo por ahí había escuchado que la guerra del pueblo yaqui era la guerra popular más larga de México, entonces eso también era una motivación extra para escribir la trilogía. Para mí, la guerra popular más larga de México es la del pueblo seri, de más de 400 años. Y un solo evento concreto, día a día se escribían eventos donde se defendía la tierra y se defendía la cultura, ¿no? Yo creo que para personas como ella que buscan este tipo de conocimientos así muy específicos, le va a servir mucho la obra, porque es un recuento minucioso de fechas y datos donde sucedían anécdotas de esta naturaleza, ¿no? Entonces, en resumen, para mí es una guerra popular que se trató de defender la vida y pues y con ello la tierra y la cultura, ¿no? De 4 siglos constante y sin detenerse, ¿no? Aquí hay una pregunta interesante que también yo me la estaba haciendo, que si el misionero italiano Quino se encontró con los Comcac, como pasó con el pueblo Pima. Sigue preguntando Madalena.
El misionero Francisco Eusebio Aquino estuvo por esta región, incluso en uno de los campamentos nuestros. Él llegó por mar y fue el único contacto, el primero y el único con mucha proximidad, ¿no? Es donde él supo de nosotros y nosotros de él. Incluso se quedó varado por meses a causa de los vientos del sur que no lo dejaban navegar de regreso. Se quedó de agosto a septiembre, creo que fueron como 60 días, estuvo atorado por los vientos que no pudo navegar de regreso en su barco de vela. Y ahí conoció, convivió, nuestro pueblo le dio agua, él intercambió obsequios, regalos. Eran tiempos en que fue muy efímero el contacto, es lo que podría decir. Fue muy efímero. El padre Aquino es famoso en el noroeste y de México y del sur de Estados Unidos por su trabajo como coordinador de las misiones y por las distancias que recorrió a caballo, ¿no? Entonces es sobresaliente e incluso, para mi gusto, opaca de manera desmedida a los demás religiosos jesuitas de la época, ¿no? No sobresalen las historias de Adam Gil, de Molina, de Sedelmayer, de otros que para nosotros, nuestra historia, fueron mucho más relevantes que el mismo Aquino, ¿no? Sin embargo, pues se ha creado incluso un tipo de culto alrededor de la figura del padre Aquino. Es una celebridad, es un rockstar de la época. Y sí, tuvo contacto con nosotros, pero muy efímero, ¿no? Hay otras figuras religiosas jesuitas con más trascendencia, incluso hubo uno de ellos que logró comunicarse con nuestro pueblo en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, Y sí, gracias, es por ello que la Bahía de Quino se llama Bahía de Quino, es ese lugar donde sucedió el contacto. Sí. Abrimos también aquí al público presente, si gustan hacer algunas preguntas. Ya estamos avanzados en el tiempo, pero sí, todavía tenemos oportunidad de algunas preguntas, de contestar algunas. Adelante. Nada más abriendo el micrófono y preguntando, ¿verdad? Yo una pregunta, doctor Guerra. Sí, adelante. En relación a la cultura de los seres, ellos pueden reconocer la cultura como una instancia mediadora entre la sociedad y la naturaleza en relación al manejo de los recursos naturales. En términos generales, yo diría que sí, es una manera de ponerlo es una perspectiva para abordarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro pueblo tiene ahorita un ejido de 120,000 hectáreas y tiene la isla que tiene 90 y tantas mil hectáreas. Por todo tenemos 210,000 hectáreas de territorio restituido y con propiedad legal. Aparte tenemos las aguas de las bahías adyacentes a este territorio, que suman otras miles de hectáreas. Y el manejo primordialmente es para la subsistencia nuestra y es un manejo exclusivo. Sin embargo, el manejo y el uso de los recursos naturales sigue siendo con la vocación nuestra, ¿no? Que es pescadora, cazadora y recolectora. Entonces, lo que hacemos en este territorio es cazar, pescar y recolectar. No existe ahorita una industria de otra naturaleza donde se esté usando el territorio de una manera diferente, no existe, aunque hubo un intento por ahí, no existe la minería, no existe el desarrollo urbano, no existe el desarrollo hotelero, no existe industria maquilera, no existen otros usos que no tengan que ver con esta, ¿cómo se puede decir?
los principios que culturalmente tenemos, ¿no? Somos un pueblo pescador, ya no estamos pescando en balsas prehispánicas, pescamos con motores fuera de borda y lanchas de fibra de vidrio, pero la vocación sigue siendo la que la cultura dicta, ¿no? La cacería ya no es con arco y flecha, es con un rifle 22, pero sin embargo sigue siendo cacería, ¿no? La recolección, pues vamos en carro a lo recóndito del desierto, pero somos las mismas personas que tomamos los frutos de la pitaya, la tuna del desierto, las raíces. Yo diría que sí, en lo que, en la frase que articulaste, yo creo que se cumple cabalmente en un contexto moderno, digamos así. Aquí hay otra pregunta interesante, dice, los CONCAP estuvieron en contacto con animales prehistóricos, mamuts, y entonces dice, ¿me puede mencionar qué tipo de animales antiguos, o extintos tiene registrado oralmente y qué tipo de interacción se tuvo con esos animales? O sea, aparte, a lo mejor aparte de los mamuts y de otros, las ballenas. Pues, son vocablos que quedan, o sea, no hay una historia en profundidad de en qué contexto se da que existe ese vocablo, ¿no? Por ejemplo, ahorita podemos verlo, por ejemplo, en 1980s, 40s, 70s, no sé, cuando la gente vio por primera vez la foto de un elefante, dijeron, nosotros tenemos un nombre para ese animal. Cuando vieron por primera vez la foto de una foca, que es como un lobo marino, pero blanco y peludo, dijeron, nosotros tenemos un nombre para ese animal. Cuando la gente ha visto, ¿cómo se dice? Cuando empezaron a ver imágenes que correspondían a las descripciones orales de los abuelos y decían, este es un animal, así, tiene nombre, se llama así. Entonces, por ejemplo, era imposible que un elefante de África hubieran dado aquí o uno de nosotros en África, ¿no? Pues la única manera era que eran los antepasados prehistóricos que existieron aquí, ¿no? Como el mamut colombino. Este es un terreno que cae dentro de lo especulativo. Sin embargo, hay elementos muy sólidos en la lengua y en la descripción, ¿no? de estos tipos de animales. No soy experto en la zoología prehistórica nuestra. Estoy reuniendo todavía elementos de este tipo. Me cuesta, por ejemplo, recuerdo algunos reptiles gigantes en el mar. Esa es una descripción. Recuerdo el caso del mamut, recuerdo el caso de la foca. Recuerdo, hay una ave prehistórica que puede ser el ave del terror de Norteamérica, no recuerdo cómo se llamaba, un tipo de avestruz. Hay elementos todavía que entre la razón y buscando, esto es lo que le sucede a la prehistoria. La prehistoria no es como la historia. En la historia tienes documentos históricos, tienes fotos, tienes testimonios, tienes muchos elementos consistentes para apoyarte en la investigación y en la interpretación, ¿no? Sin embargo, la prehistoria lo que tienes es piedra, es vestigios, son huesos, uno que otro antecedente oral de un pueblo milenario, tienes muy poco, entonces mucho se va a la capacidad que tenga uno de articular con la historia natural de la región, con la historia universal y con cuidado del terreno de la especulación, ¿no? Porque si no caemos en algo que se parece a la criptozoología, ¿no? Entonces es un terreno complicado de abordar. Sin embargo, hay elementos que se pueden tratar en la dimensión en que se puedan sin sobre especular, pues digamos. Bueno, pues hasta aquí yo quisiera pues pedirle al doctor García sus impresiones hasta aquí para ya tratar de ir cerrando el evento.
pues un tanto recopilando tanto lo que dice el ingeniero Mellado con la lectura que se hizo previamente. Adelante, doctor García. Sí, yo quisiera recuperar pues básicamente la última parte de esta herencia milenaria, porque en mi trabajo postdoctoral, precisamente ahí en la universidad, pues mi investigación está ya casi terminándose sobre la coaemcha, sobre la vivienda tradicional en forma de arco de los habitantes de las comunidades Comcac. Y que desde mi punto de vista histórico, ya haciendo indagación, pues es una derivación del iglú, ¿no? O sea, es finalmente un iglú, y además por mis investigaciones, que esto no se sabe, llega hasta la Patagonia, ¿no? O sea, este modelo constructivo llega desde las zonas más frías del norte del continente y se reproduce en las comunidades seris, ¿no? A través del uso del locotillo, doblado, girado, digamos, estirado sobre sí mismo, construyendo una especie de cúpulas, ¿no? Que desde mi punto de vista, desde los datos que me arroja la investigación, tiene una herencia que viene del pasado en las zonas árticas, ¿no? En las zonas del Polo Norte. Entonces, incluso Chapito Barnett por ahí en una entrevista de YouTube habla de una relación con los vikingos, ¿no? De que hubo en algún momento una alianza con ellos. Hay que pensar que allá en la parte norte, de alguna manera, se acercaron mucho ciertas culturas y que si hablamos en términos milenarios, podríamos hablar de que estas viviendas, ese tipo de vivienda, que además desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista sagrado, me decía al menos el maestro René Montaño, también un importante intelectual de la comunidad, que esa forma redondeada tenía que ver con las energías negativas de la noche para que éstas no tuvieran dónde asentarse, ¿no? Que en los techos horizontales, de una u otra forma, ahí se asientan las fuerzas negativas y que esta forma no era, no tenía razones estéticas o funcionales, sino también sagradas, ¿no? O además estéticas y funcionales, porque es aerodinámica, no tenía también estas otras razones. Y vemos la opción del tipi, ¿no? En donde simplemente se unen todos los barrotes, se ponen encima, se amarran desde arriba y parece hasta más sencillo, ¿no? Que la coaemcha. Entonces, ¿por qué la tendencia a tener eso? Es, desde mi punto de vista, otra de las herencias milenarias que tienen los seris, ¿no? Su manera de hacer casas, su negación de la importancia de la vivienda actualmente, ¿no? Hay un tema que es lo de los padrinos de muerte, ¿no? Que bueno, nos llevaría mucho tiempo hablar de ello, pero donde la persona, el padre, digamos, en nuestros términos, cuando fallece la otra persona, su compadre, le deja su casa, le deja su carro, le deja todo lo que tiene para que la comadre y sus hijos se vengan a vivir acá. Y esto yo lo pregunté hace poco a partir de la investigación que estoy haciendo y sigue sucediendo. Y sigue sucediendo hasta con vehículos que se quedan ahí. Entonces la casa no tiene para nada, y con esto cierro, ¿no? Las connotaciones psicológicas que para nosotros tiene, ¿no? Su casa es todo el territorio, donde ellos duerman, donde ellos comen, ahí es su casa, ¿no? Un pedazo, una caja de zapatos de blogs, eso no es una casa, ¿no? La casa es todo su territorio y creo que es una manera de entender además lo natural, la naturaleza extremadamente ecológica, ¿no? O sea, tienen la propia coencha, al momento de dejar el campamento, empiezan a crecer nuevamente esos ocotillos. Tú llegas ahí un año después y resulta que están floreando esas plantas que ahí se pusieron. Entonces, ni siquiera se mató a la planta o se cortó una planta y se trasplantó de alguna forma. Entonces, hay un sentido ecológico tremendo. Recuerdo un año nuevo Seri, que va a ser, por cierto, a fines de este mes, donde se pescó una enorme caguama. Solamente en ese día se come caguama ahí para los que llegan y para todos. Y fue tan bella, la colorearon, etcétera, pero la regresaron al mar, ¿no? La regresaron al mar. O sea, no la comieron, prefirieron regresarla a su mundo y simplemente haberla festejado, ¿no? Entonces creo que ahí hay lecciones tremendas para nuestro mundo contemporáneo
en términos de conocimiento de las plantas, de los animales, o sea, los hechos mínimos que nosotros realizamos y que tienen un efecto muy grande, un impacto muy grande sobre los ecosistemas, ¿no? Creo que sí, ahí tenemos que aprender mucho, mucho. Y bueno, yo soy un ferviente, digamos, amigo, admirador de sus gentes y bueno, lo seguiré siendo. Muchas gracias por la oportunidad de comentar esto. Muchas gracias, Alberto, por la oportunidad también de ser uno de los primeros que tuvo la trilogía y poder disfrutar de este libro, porque también es muy disfrutable, es muy ameno. Se los recomiendo mucho en ese sentido. Por eso hablaba yo de novela histórica, más por ese tono, ese calor que se alcanza a lo largo de toda la obra, que por las características propiamente formales, digamos, del término. Gracias. Muy bien. Con una última pregunta y las palabras finales del ingeniero Alberto Mellado, pasaremos a la siguiente fase, pero aquí hay una pregunta. Dice, ¿se puede visitar a los Comcac? ¿Qué tipo de turismo se maneja en ese lugar? ¿Qué tan bien aceptados son los forasteros, los foráneos curiosos? Pues sí, se puede visitar los Comcac, sí, claro que sí, pueden venir, pueden visitar, ¿qué tipo de turismo se maneja en este lugar? Bueno, tenemos gente que viene a visitar la comunidad, recorrer el pueblo y sale en su camioneta, ¿no? En todo momento son abordados por las artesanas que llegan a venderles canastas, llegan a venderles collares, es un comercio. No hay un mercado de artesanía en el pueblo así instituido, sino que son las artesanas que ven un carro que viene de afuera y posiblemente quieran comprar algo, entonces lo rodean 20 o 30 de las señoras mayores, ¿no? Intentando venderles algunas artesanías. Yo diría que en un sentido amistoso tienen el acoso de las artesanas del pueblo intentando venderles algo, ¿no? De una manera amistosa, no en el sentido negativo, pero sí, las artesanas los reciben, ahí van a tener su primer acercamiento con la lengua, van a tener su primer acercamiento con las mujeres de la comunidad, con el arte. Alguna habrá de cantar en ese rato, en ese primer contacto. El trato es amistoso, ¿no? A los visitantes. Como en todas partes, pues hay en los caminos, en las carreteras, pues las recomendaciones son las mismas, ¿no? Vayan de día, vayan temprano, no manejar de noche por tramos largos. Un consejo personal que yo les doy a mis amigos y visitantes es que si tienen un enlace en la comunidad, avísenle que ahí van para allá, que estén al pendiente con ustedes, que los acompañe. No llevar cerveza, porque pues la persona que lleva cerveza lleva drogas, atrae a otras personas que buscan esas mismas adicciones, vicios. Entonces depende de cómo se conduzcan en las comunidades, y yo creo que esto aplica para todos lados en México. Va a ser la clase de personas que se les van a acercar. Pues si llegan tomando, si llegan drogándose, pues los que van a llegar son los que toman y los que se drogan, ¿no? Si llegan buscando pues la pesca, el turismo, la recreación, pues van a encontrar con familias sanas, ¿no? Y el turismo, pues sí, hay personas que te pasean en lancha, hay gente que son tus guías para senderismo, hay gente que te puede cruzar a la isla, brevemente a la isla del Tiburón, hay gente que te puede ofrecer camping. Yo lo he hecho, yo he prestado servicios para acampar. De una noche vemos una diversidad de oportunidades para hacer turismo ahí en la medida de lo que quieran, ahora sí que gastar, ¿no? Hay un tipo de turismo muy fugaz, pero que pues se puede comprar alguna artesanía y pasar unas horas bien, y hay gente que se puede quedar a dormir en lo más remoto del territorio, pero pues ya depende de los recursos, ¿no? Que quieran
que puedan destinar para algo así. Sí. Bueno, con esto vamos a cerrar. Yo invito a la maestra Ana María Neyoy Valenzuela, que es miembro de la cultura Yoreme Mayo, para que entregue los reconocimientos tanto al ingeniero Alberto Mellado como al doctor García. Adelante, Ana María. Buenas tardes. Agradezco infinitamente sus excelentes aportaciones, tanto al doctor, al expositor, doctor Alejandro García, así como el autor de esta interesante historia de los CODMAC, doctor Alberto Medallo Moreno. Ok, paso a leer la constancia que se le entrega por parte de la universidad. La Universidad Autónoma Indígena de México otorga la presente constancia al doctor Alberto Medallo Moreno por su participación como expositor en la presentación del libro Los CODMAC, una historia narrativa, llevada a cabo a través de plataforma Zoom el día viernes 11 de junio para la comunidad universitaria Mochicahui, el Puerto Sinaloa, del 2021. Atentamente, toda la gente, todos los pueblos. Firmada por el ingeniero Celso Armenta López, director general de la unidad Mochicahui, y la licenciada Ana María Neyoy Valenzuela, coordinadora del programa educativo de licenciatura en educación intercultural. Posteriormente, hago la lectura del la siguiente constancia. Es, de igual manera, la Universidad Autónoma Indígena de México otorga la presente constancia al doctor Alejandro García por su participación como expositor a la presentación del libro Los CODMAC, una historia narrativa, llevada a cabo a través de la plataforma Zoom el día viernes 11 de julio por la comunidad universitaria. Mochicahui, el Fuerte Sinaloa, a 11 de julio del 2021. Atentamente, toda la gente, todos los pueblos. Firmada también por el ingeniero Celso Armenta López, director general de la unidad Mochicahui, y la licenciada Ana María Neyoy Valenzuela, coordinadora del programa educativo de licenciatura en educación intercultural. Agradecemos infinitamente sus grandes aportaciones, doctores. Adelante, doctor Guerra. Sí, bueno, pues muchas gracias a todos por estar en este evento y igual le agradecemos al doctor Alejandro García y a Alberto Mellado Moreno por esta interesante plática que, pues como hemos visto, no solamente fue escuchada aquí en la región, sino más allá de las fronteras. Es algo muy interesante. Es un pueblo muy interesante que hay que seguir sus pasos. Igual, es un ejemplo a seguir. Ojalá y aquí en la cultura yoreme podamos generar un libro también de historia de los yoremes, pero de los yoremes para los yoremes, ¿verdad? Y no de nosotros para los yoremes mismos. Se me haría muy interesante, ¿verdad? Que cada cultura desarrollara sus propios procesos históricos. Bueno, pues muchas gracias y que la pasen muy bien en este día y en los próximos días. Muchas gracias. Gracias por la Hasta luego. invitación. Saludos, Alberto, saludos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Les agradece la Academia de Educación Intercultural por esta amable asistencia a esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.